Buenos días a todos, a todas. Un gran honor tenerlos a todos acá y particularmente a nuestro querido invitado. Bueno, Gabriel Salazar Vergara es uno de los intelectuales más destacados y reconocidos de nuestro país, con un extenso currículum que da cuenta de su destacada y larga trayectoria. Gabriel Salazar nació en enero del año 1936 en Santiago. Estudió pedagogía en historia y geografía, donde se tituló como profesor en 1960. Luego realizó estudios en filosofía y sociología, obteniendo los títulos correspondientes en 1963 y 1969 respectivamente. A los 24 años se convirtió en ayudante de cátedra del destacado historiador y Premio Nacional de Historia Mario Góngora del Campo. Militó en las filas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, donde permaneció hasta 1980. Después del golpe de Estado fue detenido, pasando por Villa Grimaldi y Tres Álamos. Mientras estuvo preso, desarrolló un curso de historia económica chilena que después se convertiría en el libro Historia de la acumulación capitalista en Chile. En 1976 partió al exilio al Reino Unido, donde gracias a una beca obtuvo un doctorado en Historia Económica y Social en la Universidad de Hull, del año 1984. Retornó a Chile en 1985 y ese mismo año publicó su tesis doctoral bajo el nombre de Labradores, Peones y Proletarios, texto que particularmente sugiero que todos los dirigentes sindicales debieran leer. Luego se incorporó a la Universidad Arcis, donde dictó durante muchos años la cátedra de Historia de Chile, en la Universidad de Chile. En esta casa de estudios fue profesor de Historia del siglo XIX contemporánea y Teoría de la Historia. También ha sido profesor de diferentes universidades, en la carrera de Sociología también de la Universidad Alberto Hurtado. Después de una extensa producción literaria e histórica, en el año 2006 es galardonado con el Premio Nacional de Historia. Gabriel Salazar es reconocido como uno de los fundadores de la nueva historia social en Chile, corriente historiográfica que centra su atención en los sectores populares y marginados. Entre sus obras más relevantes se encuentran Labradores, Peones y Proletarios de 1985, Historia Contemporánea de Chile 1999-2002, coautoría con Julio Pinto, Ser Niño Guacho en la Historia de Chile siglo XIX del año 2006, En el Nombre del Poder Popular Constituyente 2011, Movimientos Sociales en Chile 2012, Construcción del Estado de Chile 2014, y acaba de sacar un nuevo libro, le comentaba recién que ya está agotado, más de 4.000 ediciones. Su último libro, Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile. Bueno, para nuestra organización constituye un privilegio y un honor poder contar con Gabriel Salazar en este conversatorio. Así que, sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida a Gabriel y le entregamos la palabra. Un agrado, Gabriel. Bien, buenos días, un saludo cordial y fraterno de mi parte a todas y todos los presentes. Tal vez sería bueno recordarte que soy historiador, e historiador social con apellido, y un par de cosas acerca de lo que significa ser historiador social antes de entrar en algunos temas que sean más competentes respecto a lo que necesitamos conversar hoy. Porque la historia social, al revés de la historia tradicional, todos sabemos que la historia tradicional mira para atrás. Todo el mundo dice, la historia es la ciencia del pasado. Y todos los historiadores tradicionales en Chile, todos los que nos han educado a nosotros respecto a lo que es historia, miran hacia el pasado. Por eso los libros de historia de Chile están centrados en los orígenes de los principios de las causas de, y sabemos mucho de Diego de Almagro, de Pedro Valdivia, de O'Higgins, de Rodríguez, de Portal, de Manuel Montt y de otros gobernadores. De a poquito vamos avanzando hacia adelante, pero no sabemos nada de nosotros mismos, entendiéndonos nosotros mismos como ciudadanos, ¿verdad?, comunes y corrientes,
con memoria, con inteligencia, con relaciones sociales, con perspectivas de futuro, con voluntad de resolver problemas. No se ha escrito la historia nuestra. Y los que miren hacia atrás, buscando los orígenes el origen del Estado, eso ha fascinado a todos los historiadores chilenos, el origen del Estado. Como que el Estado es Chile, el Estado nos elimina a todos como sujetos vivos para imponernos la estructura general, nacional, centralizada, autoritaria del Estado. Y el derecho que constituye el Estado, la Constitución del 33, un ejemplo para todo el mundo. Todos los historiadores tradicionales consideran que la Constitución del 33 hizo de Chile una excepción mundial, alegando de que esa Constitución duró 100 años. Bueno, 1833 a 1925. Caso único en América Latina. Entonces, un orgullo nacional, nuestro Estado. Orgullo nacional, el derecho constitucional del 33. Una figura ya genial, ¿no? Verdadero santo para muchos historiadores, Diego Portales. El famoso historiador Francisco Antonio Encina escribió un libro de 2 volúmenes sobre Portales. Lo considera un genio político. El autor del Estado chileno hasta el día de hoy. Por algo al edificio ahí le pusieron Diego Portales, el de Gabriel Maestro. Bueno, quiero decir esto porque nos han obligado a aprender historia de Chile, no de nosotros, de los orígenes de Chile, quién construyó Chile, quién construyó el Estado de Chile en el pasado. Por eso, cuando yo ando por la calle, de repente encuentro a un trabajador que me dice: ¿usted es historiador? Sí, claro. ¿Y usted con quién está? ¿Está con el lado de O'Higgins o está con Carrera? Hablar de historia es Carrera, O'Higgins, Portales. Todas las calles, todas las ciudades de Chile tienen calles con estos nombres y calles centrales. Bueno, insisto, la historia tradicional mira para atrás y resalta el Estado y las leyes del Estado y los políticos que monopolizan el Estado. Lo monopolizan para sí mismos. Por eso está el concepto hoy de clase política, cuyo negocio es el monopolio permanente del Estado. Bueno, la historia social que yo practico, en cambio, no mira desde el origen hasta el presente, sino al revés, mira del presente hacia el futuro. Es un camino inverso. La historia de Chile está arrevesada, por así decirlo, con respecto al proceso histórico real. Va hacia atrás cuando nosotros vamos en otra dirección. Ya ahí hay un problema mayor. Y en segundo lugar, la historia de Chile es, vuelvo a repetir, parte, sigue y termina en la historia del Estado. Por eso es muy importante hablar de la constitución política, de las leyes, de los partidos políticos, de los políticos mismos, y nos llena la mente, ¿verdad?, con la idea de elegir al presidente, a los senadores, diputados, intendentes, etcétera, etcétera. Elegir. Bueno, para ser corto, podríamos hablar semana, un curso entero de la verdadera historia de Chile, que en la historia social no parte del Estado, parte de nosotros. Parte de la memoria viva de nosotros. Y la historia es en sí misma un proceso que va hacia adelante. Más importante que estudiar el pasado es hacer historia hoy. Construir la sociedad, el futuro, el hombre, la mujer que creemos que es necesario que exista. El tiempo histórico vivo va hacia el futuro. La historia tradicional va hacia atrás. Por tanto, aquí hay un vacío enorme. Y ese vacío enorme es que toda la historia de Chile, la sociología, la antropología, la ciencia política, el derecho, si ustedes se fijan, nos miran como chilenos desde el Estado para abajo. O
o del Estado hacia abajo. Y cuando uno mira del Estado hacia abajo, desde lo general, desde lo total, desde la estructura, desde la dominación, uno no ve personas, ve números. Para el Estado somos estadísticas, somos números. Somos números. Y por esa razón es que la mayor revolución política que se hizo en este país, no voy a hacer historia, tratando algunos elementos innecesarios mencionar. ¿En qué consistió la gran revolución que hizo Diego Portales y compañía? Portales no hizo nada, fue la compañía la que hizo la revolución, no él. Chapolet Portales es un personaje que no merece estar ni siquiera en los libros de historia, menos en las estatuas y en las calles principales. Es una persona que hay que derribar. Bueno, ¿en qué consistió esa revolución? Cuento corto, hasta 1830, por dar una fecha aproximada, votábamos como un colectivo, como pueblo, como comunidad. Como quien dice, la comunidad elegante vota como comunidad, voto colectivo. ¿Por qué razón? Porque ese voto era soberano. ¿Y por qué era soberano? Porque ese voto se construía después que esa comunidad de Talagante discutía los problemas que le afectaban. Deliberaba, esa es la palabra exacta, deliberaba sobre los problemas que le afectaban. ¿Para qué deliberaba? Para identificar el problema y ver cómo resolverlo. Y deliberando llegó a una conclusión: esta es la forma que hay que resolver este problema. Y al descubrir esa forma, esa solución al problema, a esa propuesta de solución se le daba la categoría de mandato soberano. El pueblo, cuando delibera, construye una propuesta sobre los problemas que lo afectan. Esa propuesta emana de todo el pueblo, después de una deliberación sistemática, es un mandato. Y en ese tiempo, con voto colectivo, pero que a la vez era un voto de con mandato. Entonces elegíamos gente, después que teníamos un mandato listo, ya eso lo elegimos para que ejecutara exactamente el mandato. Por tanto, elegíamos gente con mandato. Y por tanto, si no ejecutaba el mandato tal cual se le ordenó en el voto colectivo de la comunidad que en este caso interesaba, entonces la comunidad se reunía, asamblea de nuevo, cabildo abierto, la comunidad se reúne de nuevo, discutía por qué y cómo el representante electo no había cumplido con el mandato, y por tanto decidía no solo quitarle el cargo, revocación de cargo, sino que además juzgarlo y condenarlo. Ese era un juicio ciudadano que se aplicaba a los representantes que el mismo pueblo elegía. Eso era soberanía. Un puro ejemplo, el famoso, célebre y único prócer de Chile, don Bernardo Higgins, fue sometido por los pueblos de Chile en 1822, al término de su dictadura, a un juicio de residencia. Así se llamaba en el derecho comunero antiguo de los españoles. Existía juicio de residencia, que consistía en que el pueblo, los que vivían juntos como vecinos en un pueblo, aldea, ciudad, qué sé yo, etc., al reunirse y elegir a alguien con mandato, podían reunirse de nuevo para evaluar qué había hecho el representante con el mandato. Y se hacía un juicio público, se llama juicio de residencia. Y ese juicio se aplicaba tanto en el derecho español, tanto a los funcionarios que el rey designaba, fíjense bien, era contra el rey, como los que el mismo pueblo elegía, alcaldes, qué sé yo. Ese juicio de residencia se aplicó en Chile, 1822, a don Bernardo O'Higgins. Los pueblos de Chile, de las 3 provincias que habían, Coquimbo, Santiago, Concepción,
aplicaron este juicio a don Bernardo, lo acusaron de traición a la soberanía popular de los pueblos, de haberla engañado, de haberse reído de ella incluso. Otro día puedo contar el detalle de esto porque es muy largo, pero fue así. Y todos los pueblos, de común acuerdo, acordaron a este señor, váyase, le mandaron una carta a las 3 provincias, los pueblos de las 3 provincias, sobre todo de Concepción y de Coquimbo. Le dicen: usted ha traicionado la voluntad soberana de los pueblos de Chile. Por tanto, tal textual: desacatamos su autoridad, no le obedeceremos y váyase, por indeseable. Y lo mandaron cambiar de cerrado Perú. Quien traicionaba la soberanía de los pueblos en la lógica de los pueblos de ese tiempo, la lógica de los cabildos de ese tiempo, era el mayor crimen que podía cometerse. Y los 2 castigos frente a esa traición soberana, traición de la soberanía, o era el fusilamiento, o era el destierro. La comunidad era tan importante que el mayor castigo era excomulgar, ¿verdad? Expulsar, desterrar, qué sé yo, a los culpables. Enviarlo al vacío. Que en ese tiempo la identidad de los seres humanos consistía en decir: este es mi nombre, vivo en tal parte, esta es mi familia, y ese es el pueblo al que pertenezco. La pertenencia al pueblo, de rigor, es el apellido principal. Porque Rodríguez era hijo de Rodrigo, ¿no? Pero de Cierzo, por decir, el pueblo español de donde era. Entonces la identidad era: este es mi papá, vivo en tal parte, casa poblada en tal parte, en qué pueblo, en qué ciudad, y el nombre de la ciudad es mi apellido para reconocer frente a gente de otras partes. Entonces la expulsión de la comunidad era el castigo mayor que se le podía dar a una persona, era mandarlo al vacío. Porque entre otras cosas, el derecho, todo lo que significa la palabra enorme, ¿no? El derecho solo tiene vigencia y existe dentro de una comunidad. Es la legalidad que un pueblo mismo discutiendo se da a sí mismo para integrarse a sí mismo, para ser feliz, para trabajar, para ordenar su vida. El derecho fuera del ámbito donde se dicta no tiene vigencia alguna. Entonces, cuando se excomulgaba, por decirlo así, a alguien y se lo mandaba al vacío, era convertido automáticamente en un sujeto sin derecho. La expulsión convertía a la persona afectada en un sujeto sin derechos. Podía, por tanto, ser aprisionado, torturado, asesinado, y eso no era delito, porque no afectaba ningún derecho. Digamos, cuando tú eras fuera del perímetro del pueblo. Digo todo esto porque nuestro principal héroe se le aplicó el juicio de residencia y se le expulsó como un tipo indeseable a Perú y no pudo volver. Quiero destacar esto, pequeño detalle histórico, pero que demuestra qué cosa. Que fue una época en que fuimos soberanos, que elegíamos gente con mandato. Y como lo elegíamos con mandato, podíamos reunirnos para juzgar su comportamiento representativo. Y si lo juzgamos públicamente y lo acusábamos de no haber cumplido por traición, por tonto, por estúpido, por lo que fuera, bueno, se le aplicaba el castigo que la ciudadanía consideraba conveniente. Digo todo esto porque fuimos soberanos. Los cabildos fueron los que proclamaron la independencia de España. Los cabildos fueron los que decidieron, fijarse bien, construir una república democrática y no una monarquía absolutista, como está Europa llena de monarquías de ese tipo. América fue el lugar donde todos los malditos por las leyes del absolutismo arrancaron de acá, justamente porque les pesaba la maldición, no construyeron monarquía absoluta con reyes. San Martín quería eso, por si acaso.
La logia lautarina quería implantar un radio. Manuel Rodríguez no. Ramón Freire tampoco. O'Higgins dudaba. Bueno, digo todo esto porque ese cambio fue brutal. Después de 1830, nunca más deliberamos soberanamente como pueblo. Las asambleas populares, que eran los cabildos comunales, de pueblo, de aldea, de villa, etcétera, de barrio, existían también las asambleas provinciales, donde los delegados de los cabildos constituían una asamblea provincial que también era soberana para toda la provincia. Teníamos 2 asambleas para discutir libre y soberanamente como ciudadanos. Bueno, eso desapareció con la Constitución de 1833 y la intervención tiránica de Diego Portales. Y llevamos 200 años, desde entonces hasta el día de hoy, eligiendo presidentes, senadores, diputados, intendentes, gobernadores, qué sé yo, sin mandato. Vamos a elegir de nuevo, pronto, presidente, qué sé yo, y senadores ligerito pronto, sin mandato. Sin mandato. Hemos estado eligiendo por 200 años a todos estos representantes, no en función del mandato que le damos, sino en función de la oferta que ellos nos hacen, de las promesas que nos prometen, de las sonrisitas, ¿no?, que ponen cuando andan por las ferias, dándole cariño a los niños, dándole besitos en las mejillas a los vecinos que van a comprar. Por eso es que nuestra condición de ciudadano, soberano, deliberante, que concluye mandato, se vio deprimida desde 1830 hasta hoy. Y no conocemos la historia de nuestra soberanía. No sabemos que somos ciudadanos, que debemos ser ciudadanos para ser dignos, soberanos. Hemos ido perdiendo progresivamente nuestra condición, nuestra dignidad soberana de ciudadano. Por eso no sabemos deliberar. No sabemos que la deliberación es la construcción de una decisión soberana, de un mandato soberano. No deliberamos. Nos quitaron el cabildo para que no deliberemos. Nos quitaron la asamblea provincial para que no deliberemos. Y nos impusieron el voto individual, secreto. Secreto, ¿qué significa secreto? Que no delibere, no converse con nadie. Eso es matar, asesinar al ciudadano soberano. Voto individual, individuado, o sea, no formo parte de ninguna comunidad. Y mi voto es secreto. Por eso cuando uno va a votar va en silencio absoluto y te miran feo los militares que están, los soldados que están mirando ahí en lugar de votación. Y uno entra a una cámara oscura. Y no sé por qué, donde uno vota no se ve casi nada, ¿no? Va a ser una rayita. Rayita que al día siguiente es un número. Somos reducidos a número. Y ese número lo suma, lo resta, lo interpreta, lo multiplica, qué sé yo, lo categoriza, no uno mismo, otros. Por eso en la historia de Chile, si uno la mira no en honor del Estado hacia atrás, sino siguiendo la línea del desarrollo nuestro hasta ahora, muestra cómo ese Estado se fue comiendo la soberanía, se la apropió. Si ustedes recuerdan los discursos que se dieron en la segunda convención constitucional del año 2023, yo tengo la costumbre de leer el Mercurio todos los días y voy recortando una serie de datos importantes, y tengo recortado allí los discursos de todos los políticos en la segunda convención cuando dijeron con toda claridad que la soberanía radica en el Congreso, no en nosotros, no en el pueblo, no en la ciudadanía.
en el Congreso, o sea, en ellos mismos. Por eso en la segunda convención, cuando, bueno, otro día conversamos por qué fracasó la primera, en la segunda convención ellos controlaron absolutamente todo el proceso. Votaron puros políticos, militantes de partidos políticos, y no ningún ciudadano libre, no había independientes. Pusieron toda clase de controles para que los expertos, según ellos, votaran puros expertos, no les desviaran las decisiones que ellos tomaban. Estoy diciendo esto porque si miramos la historia en la forma que digo, ¿no?, del pasado hacia adelante y por dentro de nosotros como comunidad, como pueblo, lo que se observa inmediatamente es que perdimos nuestra condición soberana para terminando ser un individuo que vota en secreto, que es una rayita convertido en un número para toda la eternidad. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. El punto es que voy a poner una imagen un poco ridiculizante, ¿no? En el siglo XIX, cuando ellos controlaban todas las votaciones, ¿no?, el presidente le llamaban el gran elector porque él controlaba todas las votaciones. A través del régimen de gobierno interior, Ministerio del Interior, intendentes, gobernadores, subdelegados, inspectores, etc., controlaban las votaciones. Por eso es que el presidente elegía exactamente al sucesor en el siglo XIX. Y los mecanismos para engañar a la ciudadanía, o que el voto lo transformaba en ellos después, donde ellos están controlando en la intendencia o la gobernación, bueno, lo hacían. En ese periodo se desarrolló lo que era el cohecho. Durante un siglo ellos nos compraron nuestros votos. Cohecho. Una senaduría les costaba muy caro, porque tenían que pagar una cantidad de gente para que pueda ser electo senador. Los senadores tenían un precio, la diputación tenía un precio, está todo eso estudiado, con detalles, qué sé yo. Pero quiero recordar eso. En el siglo XIX, que era ya donde era el colmo del descaro, del control de las elecciones, ellos nos pagaban el voto. Comparemos nuestra situación hoy mismo. Si yo voto por fulano, el Estado le va a pagar a ese fulano 1.500 pesos por el voto mío, con fondos del Estado, que son fondos nuestros. 1.500 pesos. O sea que un señor se le ocurre ser candidato y por razón que sea saca 100.000 votos, son 150 millones para su bolsillo. Que se le entrega a él. Eso lo estudié cuidadosamente. Y más encima el Estado le paga al partido político al que pertenece ese señor todo el costo de la campaña, ¿no?, para la elección. O sea, el marketing. El Mercurio de hace 2 semanas atrás traía la suma total. Si votan 13 millones, 12 millones con voto obligado, entonces el Estado va a pagar alrededor de 126.000 millones de pesos a los partidos políticos por el costo de su campaña presidencial. Plata nuestra también. Fondo soberano. Y si más encima es una burla y no queremos votar, no, tenemos que pagar una multa, ¿cuántos son? 70.000 pesos, no sé cuánto. Es decir, ahora, cuando está demostrado que la clase política en Chile no ha resuelto ningún problema importante de nuestra historia, pues nosotros le estamos pagando a ellos, ¿verdad?, su rol absolutamente inocuo respecto a los grandes problemas que hay que resolver. Porque, otra vez, mirando la historia de atrás hacia adelante, con proyección a futuro, pasando por nosotros mismos, uno descubre que hay una cantidad impresionante de problemas históricos no resueltos. Problemas centrales de la sociedad que no han sido resueltos. Pongo 3 o 4 así al pasar, ¿no?
Bueno, el primer problema histórico no resuelto es que hasta el día de hoy no tenemos una constitución política ni legítima ni eficiente. Y ellos se dan el lujo, ustedes vieron, el año 23-24, no habrá otra asamblea constituyente en el futuro próximo, por lo menos después de hasta el 2050. Pero llevamos, ¿cuántos siglos de historia? Y no tenemos una constitución política legítima, o sea, que el pueblo reconozca, que el pueblo la haya hecho, y eficiente y que resuelva los problemas. Un país que, luego de 11 intentos fracasados, todavía no tiene una constitución política con esa característica, es que es un pueblo que está todavía, si usamos el lenguaje de la Biblia, el Génesis, estamos en el tercer día de la creación. Somos un feto histórico. No es poco decir, ¿no? Otro problema histórico no resuelto, pues que no tenemos industria. Un país que no tiene industria propia, porque la poca que se desarrolló con la Corfo y los gobiernos de la otra democracia, ¿no? Se creó un sector industrial significativo, pues hoy día no existe. Yo estuve hace poco en Concepción, Penco, Tomé, la semana pasada, ¿no? Y no está Bellavista Tomé, no está Fiat, no está Loza Penco, no está ni siquiera Huachipato. No hay clase obrera. Si no hay industria, no hay clase obrera, no hay proletariado industrial. Entonces, todo el discurso que se basa en la acción revolucionaria de la clase obrera, qué sé yo, está en el aire. Porque no tenemos entonces ni proletariado industrial, ni tenemos burguesía industrial. Tenemos dos clases sociales menos. Por eso es un buen tema preguntarse, ¿qué es lo que es el pueblo hoy día? Yo, recopilando los estudios que hace el Mercurio, porque me dedico a eso, a combatir el mercurio con sus propios productos, informó no hace mucho que en este sentido la clase media, que se desarrolló muchísimo en la otra democracia, por la educación secundaria, los liceos especialmente, el inicio de la educación universitaria, y porque había industria y había un código del trabajo que de alguna manera favorecía la sindicalización del código del 31. Entonces había una clase media potente y una clase obrera bastante interesante. Según los estudios del Mercurio que estoy mencionando, más de 300.000 personas de clase media, son estudios que han hecho grupos especializados que el Mercurio lo encarga. Más de 300.000 personas de clase media, ¡pum!, han caído al fondo de lo que es clase media. No tenemos clase media empresarial ni clase media intelectual potente. Todos sabemos cómo está la educación pública en Chile. Entonces, ¿qué es lo que es el pueblo hoy día? Bueno, sacando conclusiones, sumando y restando las cosas. El pueblo hoy día es una clase media baja, con la gente que cayó de la clase media a este rincón, y porque el pueblo asalariado, no digo proletariado industrial, asalariado, ¿no es cierto?, hoy día tiene lo que no tuvieron los del siglo XIX, crédito. Esto es muy importante, y ustedes que trabajan en estos ámbitos, crédito. Tenemos decenas de millones de tarjetas de crédito. Según los mismos datos de los grupos estudiosos del Mercurio, los trabajadores del último quintil, los más pobres, viven con una deuda que equivale a 9 veces su ingreso real anual. Lo que lleva a producir a fin de año alrededor de 4 millones de deudores morosos. Lo que lo obliga entonces a decretar perdonazos para que sigan comprando a crédito.
Y la clase media, los quintines intermedios, tienen una deuda acumulada también anual que es 7 veces mayor que su ingreso real. Y esa deuda, evidentemente, tiene intereses, usted lo sabe muy bien. Y el interés, ¿verdad?, va aumentando el peso sobre esta gente. Por eso hoy día los pobres pueden comprar a crédito lo que quieran. Un auto viejo, lo pago con 48 letras ahí. La nana que tenemos en la casa nosotros, porque tuvimos muchos hijos, entonces teníamos que tener nana todo el tiempo con mi compañera, que tenemos hoy día, tiene 2 casas, una en Santiago, otra en el campo, y un auto más nuevo que el que yo tengo. Ella es muy ordenada con su ingreso y lo gasta con tarjeta de crédito. Entonces, el pueblo que antes, ¿verdad?, se sentía pobre y luchaba por eso, hoy día no se siente pobre porque con el crédito consume lo que antes no podían consumir. Y todos tienen refrigeradores, qué sé yo. Entonces, hoy día el pueblo es una clase media baja. Y hay que pensar qué significa eso. Y cómo vota ese pueblo, que no se siente ya pobre ni explotado. Por eso, para la votación próxima, este sector que es el mayoritario es una sorpresa, una caja de sorpresa. Bueno, digo todo esto porque, ahí quería terminar, estamos viviendo una condición de ciudadanía empobrecida, expoliada, usurpada, que nos llevó a un nivel de indignidad casi indescriptible. Nos obligan a pagarle a esta gente que no ha resuelto ningún problema histórico importante, pero hay otros más que no mencioné. De tal modo que la elección es un negocio. ¿Por qué hay 8 candidatos? ¿Por qué 4 de ellos se están repitiendo el plato? No una vez, sino hasta 5 veces. Porque es un negocio. El negocio de ser candidato de esta manera es un ingreso. Yo tiempo atrás trabajé muy de cerca con unos amigos lo que pasaba con uno de estos candidatos que saben que van a perder, pero van igual porque reciben plata. Y quedó en plena idea. Eso es un negocio. Y nosotros estamos pagando. No de nuestro bolsillo, pero del bolsillo que el Estado nos exige, ¿no? Bueno, todo esto para decir que estamos viviendo una situación histórica excepcional, porque de una u otra manera nos dimos cuenta que estamos siendo expoliados como ciudadanos. De ahí el título del libro. Expoliados como ciudadanos. Nos quitaron la soberanía, nos impiden tener asambleas propias, es un voto individual secreto que es ridículo donde se le mide, ¿verdad? Y enseguida tenemos que pagarle. Es por eso que hay desconcierto político en la ciudadanía y en la juventud. Esto es muy importante, ¿no? Porque la juventud en los años 60, que eran más o menos, bueno, yo soy más viejo acá, en los años 60 la juventud, si algo se caracterizaba esa juventud, era porque, lo decían ellos mismos, el futuro es nuestro. Acuérdense la consigna, el presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Y esa juventud se movía para construir una mujer nueva, un hombre nuevo, un Estado nuevo, todo nuevo. Hasta la Iglesia Católica se proyectó con la Iglesia joven, ¿verdad?, hacia el futuro. Los curas obreros, los jóvenes, qué sé yo qué. Entonces era una juventud que, al ser dueña del futuro, era el agente principal de la promoción de los cambios. Pero hoy día esa juventud no tiene futuro, no tiene sensación de futuro. Eso yo lo sé. Sobre todo, no tanto en las escuelas y en los liceos. Los jóvenes a esa edad todavía tienen la sensación de futuro, sino en la universidad. Yo tuve 60 años haciendo clases, no en una, sino en varias universidades chilenas, la Chile, la Católica, qué sé yo, etc.
Y me retiré al final porque los jóvenes estudiantes de hoy, hay unos estudiantes de trabajo social por aquí, y a mucha honra, declaran claramente que no tienen futuro. Hace poco en la Universidad de Chile hubo una huelga grande en dos sedes, porque los alumnos dijeron, ¿por qué nos exigen tanto? ¿Por qué estudiar tanto si al final vamos a trabajar en una cosa distinta de que estamos estudiando? Porque percibieron el código del trabajo, o sea, el plan laboral, que es el código del trabajo precario. Todos lo saben. Y cuando el trabajo es precario, evidentemente no tengo futuro, seguro. Y quien no tiene futuro, no se casa. Y la tasa de nupcialidad es la más baja de nuestra historia. Y quien no tiene futuro, si es mujer, no quiero tener hijos. Y la tasa de natalidad ha caído violentamente, más que cualquier otro país del mundo. No tenemos récord mundial, pero la caída fue brutal. De 3,3 hijos por mujer a 1,0 y tanto. Ya no hay, la población deja de crecer. La pérdida del futuro es lo peor que puede ocurrirle, la sensación de futuro, la conciencia de futuro, el afán de construir futuro. Cuando eso lo ocurre a una sociedad es que estamos mal por dentro. Que lo digan, aquí no hay ningún psicólogo, que lo digan los psicólogos. Están todos llenos de pega, llenos. De la mañana a la noche, ¿verdad? Con consulta privada, ganando muchísima plata por lo mismo, y no tienen tiempo para pensar por qué la gente está tan mal psicológicamente. Alrededor del 46% de los chilenos, según los estudios, por los pocos que se han hecho, tenemos o tienen depresión grave. Y eso tiene que ver con la pérdida de futuro. Para redondear y llegar a un final, ¿qué hacemos? Ese es el problema, como ciudadanos. En la medida que no estamos confiando en nuestros políticos, la tarea cae sobre nosotros mismos. Yo esto también lo he estudiado en detalle, y puedo decirle con mucha seguridad y certeza que el año 1991, primer gobierno de la Concertación, Patricio Aylwin, etc., vuelta a la democracia, entre comillas, 1991, el 57% de los ciudadanos ante una consulta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dijeron que no confiamos en la clase política, no nos gusta su comportamiento, no nos gustó la transición. No. 57%, más de la mitad de los chilenos. Yo le seguí la pista a esa consulta que varias agencias de consulta pública han estado realizando, y el periodo de 2014 a 2024, que son las últimas encuestas hechas, ese porcentaje subió del 57% al 98, 99, 97, 99%. Y se mantiene. O sea, casi la totalidad de los chilenos, cuando le consultan a eso respecto inocentemente, independientemente de las elecciones, dicen, no me gusta, no quiero, desde el 2014 al 2024. Es una tendencia que permanece. No una tendencia que sube y que baja, no, permanece. O sea, es una constante que ya no confiamos en nuestros representantes. Después de 200 años. Es un hecho real. Por eso, si dejamos libertad de votación, votan 6 millones, 5 millones y medio, pero si lo obliga a votar, votan 2, 14, 15. Y eso es absolutamente utópico. La verdad es que no nos gustan los políticos. Yo les aseguro, bueno, ya está a la vista, ninguno de los candidatos a la presidencia actual va a llamar a una
concentración de masas para coronar su campaña. Yo tengo muy presente, como soy viejo, muy presente la elección del año 70. Me acuerdo clarito que Alessandri partió con una concentración en la Alameda y llevó 1 millón de personas. Radomiro Tomic, que era el otro candidato, que era el tercerista, digamos, 880.000 personas en la Alameda. Y Allende, que fue la última, llevó 1.200.000 personas en la Alameda. En esa época creíamos en nuestros políticos. Los amábamos incluso. Frei fue electo con el voto de los jóvenes y de las mujeres, recordemos, el 64. Allende, ¿para qué decir? El 4 de septiembre, qué sé yo, 400, 500.000 personas en la Alameda para aplaudirlo, estaban en el balcón de la fecha, en su discurso triunfal. Lo mirábamos con, él nos va a liberar, él va a hacer la revolución, él. Yo estuve allí, por eso lo veo, la sensación de alegría total, pero de esperanza, y él iba a realizarlo todo. Pero, es bueno recordar esto, junio del 73, después del tancazo del coronel Super en la Alameda, estuvimos desfilando 2 días frente al Palacio de la Moneda, puño en alto. Y yo me recuerdo de la consigna que gritaba: compañero presidente, el pueblo te protege. En los años 70 miramos hacia arriba la esperanza y el carisma del líder que lo iba a hacer todo. Pues 3 años después, el cariño del líder era el mismo, pero ahora el poder está acá, presidente, compañero presidente, está donde está el pueblo, y el pueblo lo va a proteger. Y el 9 de septiembre, creo, o el 10, ya no me acuerdo exactamente, se hizo una reunión en la avenida Bulnes, frente a la Moneda, de los dirigentes de los cordones industriales de Santiago. De ahí discutieron la situación y acordaron enviarle al presidente una carta manuscrita, se la enviaron, está publicada por ahí. Le dice el presidente: es tiempo de que usted salga de la Moneda, abandone la Moneda y véngase a luchar con nosotros al cordón Cerrillo Maipú, y ahí el pueblo lo protegerá. Fíjense el cambio. Un pueblo esperanzado en sus líderes, lo quería y lo amaba, lo siguió amando, pero cuando se dio cuenta que el líder estaba ya amarrado de mano, no podía hacer nada, ¿verdad? Ya con la Contraloría en contra, el Congreso en contra, el Poder Judicial en contra, ¿verdad? Hasta el ejército lo estaba preparando ya en contra. No, el poder está acá, somos soberanos, el pueblo lo protege. Poder popular. Es interesante o asintomático que nadie ha estudiado el poder popular como concepto político puro después. Si lo estudiáramos, llegaríamos a la raíz que estoy diciendo, pero fuimos soberanos. Se siguió insistiendo en los partidos políticos, se siguió insistiendo en el voto individual, se siguió insistiendo en que la democracia era el voto individual. Hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos hoy nosotros, no? Yo les aseguro que nadie va a convocar a una asamblea, digamos, a la concentración de masas, como lo hicieron en los años 70, los 3 candidatos que había. Con suerte, si alguien llama, llevará a 2.000 personas, 10.000 personas, 5.000 personas, y cuidando que no aparezcan las masas contrarias. Digo todo esto porque pienso que el tiempo histórico nos convoca ahora a nosotros. Si ya no confiamos en nuestros representantes después de 200 años, ¿en quién vamos a confiar si no es en nosotros mismos? Y en la posibilidad de recuperar, ¿verdad?, esta conciencia de que depende de nosotros deliberar resolver los problemas, porque la inteligencia
popular reunida en conjunto, en asamblea, en deliberación, como dijo Aristóteles, cuando el pueblo delibera, el producto de esa deliberación vale tanto o más que lo que puede producir un sabio, pero nunca menos, nunca menos. Pero la soberanía emerge de una deliberación popular donde todos aportan su granito de arena, su sabiduría, su capacidad, su inteligencia, sus recuerdos, su memoria, su edad, qué sé yo, etc. Y el conjunto de eso produce un resultado que un sabio queda corto. Que la inteligencia artificial habría que ver si es capaz de superar eso. Bueno, eso es lo que hemos perdido. Y cuando el pueblo delibera, tiene que hacerlo en serio, sistemáticamente. Esa es una ciencia. No una ciencia de un señor que está solo escribiendo en la noche, ¿verdad?, ante una lámpara, un Lenin escribiendo el quehacer, no sé si no. Esta es una ciencia verbal colectiva, es conversación, es diálogo. Esta es la dialéctica. La dialéctica no es una ciencia de un autor, ¿verdad?, pensando en Descartes, no. Es una ciencia colectiva, verbal, deliberativa. Y eso es ciencia, esa es dialéctica. La dialéctica es la ciencia del pueblo. Ya ni se habla, si se habla de la dialéctica, algunos en función, ¿verdad?, de los dogmas del pasado, habla de dialéctica, pero no. Y bueno, para terminar de una vez, hay síntomas positivos en este sentido. Porque si el pueblo se retiró, se replegó del espacio público donde domina el Estado, la ley y los políticos, uno puede preguntarse hacia dónde se replegó. Y lo que yo he estado viendo, porque ahora me dedico ya no a hacer clases en cátedra, sino a recorrer el país, invitado por distintas comunidades, grupos, colegios y todo. Lo que he visto es lo siguiente: hay un repliegue hacia la comunidad local, clarito. No en el sentido político puro, sino en un sentido cultural. Síntoma o indicador de esto es el hecho de que hoy día en Chile no hay pueblo ni comuna que no tenga una feria del libro. En mi tiempo, o en nuestro tiempo, no sé, había una sola en todo Chile. En Santiago, la Alameda, frente más o menos a la Universidad de Chile, había una feria del libro muy rasca que parecía los Juegos de Ana. Hoy día no hay pueblo o comuna que no tenga su feria del libro una o dos veces al año. Y en la feria del libro de estas localidades no solo se venden libros, no solo se muestran libros, no solo de editoriales nacionales, sino también de editoriales locales, o de editoriales chiquititas, pero que producen la localidad. También los artesanos muestran su artesanía. Las mujeres ahí van mostrando, qué sé yo, los dulces que hacen, qué sé yo, distintas, los bordados, en fin, etc. Los artesanos también se muestran recíprocamente. ¿Sí? No solo en la feria, algunos organizan carnavales de una semana, entonces está todo el pueblo paseando, desfilando por todas estas 3 o 4 cuadras, por ejemplo, de David O'Higgins, donde hay toda clase de stand. Y hay escenarios donde cantan los grupos locales, bailan los cantantes locales, aparecen los poetas declarando su poesía local, qué sé yo. Y al final todos organizan un conversatorio. Entonces ahí invitan a los que están estudiando la realidad actual, y me invitan a mí, y son conversatorios que tienen mesas así bien constituidas, excelentes equipos de audiovisual. Y ahí se habla de política, pero política local. Y producto de esto mismo, que los colegios, no las universidades, los colegios y las escuelas se han dedicado a estudiar su propia realidad local también, la historia local. Estudiar la composición del río Huasco, por ejemplo, que pasa por Freirina.
y en el norte las piedras del desierto para ver dónde está el litio, dónde está esto, lo otro, qué sé yo. La historia local, la geografía local, la química local, la biología local, la psicología local, etc. ¿Qué es la realidad del niño? Entonces el niño, cuando está estudiando en la escuela su propia realidad, a sus viejos, a sus padres, a sus iguales, a los drogadictos locales, etc., se interesa. Entonces hay colegios que han hecho su propia reforma educativa contra el ministerio. Por ejemplo, el Colegio Ríos de Chile, de Puerto de Lirquén, en Concepción, tiempo atrás, cuando el ministro de Educación, Larín, le puso semáforo rojo, o sea, tenía que disolverse por fracaso. Toda la comunidad se rebeló, la rectora, los profesores, los estudiantes, la comunidad entera, y hicieron su propia reforma educativa, su pinta, cambiaron el programa de estudio, toda la jerarquía interna, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese colegio se desarrolló con un gran interés de los estudiantes, hizo un verdadero ejemplo, y están invitando a los otros grupos. Bueno, justamente estuve el martes pasado en Concepción, tuve contacto con todos los profesores de Talcahuano, la comuna entera se organizaron para iniciar un proceso de reforma educativa a su pinta, desde Talcahuano, de abajo hacia arriba, contra el ministerio si es necesario. Y en Caldera, que estuve después, en la que jueves, los profesores de Caldera también llegaron a una conclusión parecida, donde estaba Mario Aguilar también, estaba de acuerdo en que había que hacer una reforma por rebeldía. Hay síntomas iniciales, son primarios, originarios, prematuros, lo que ustedes quieran, pero es un camino que se está abriendo solo. No hay pueblo en Chile, por chico que sea, todo en Cabildo. Cabildo tuvo tiempo atrás una gran maestranza ferroviaria. Y fabricaban locomotoras, carros de ferrocarril, un pueblo chiquitito, pero tenía una potente clase obrera. Hoy día ya no existe. Pero les quedó esa conciencia de tener cierta autonomía, cierta organización, y ahora se están proyectando a la educación. Hay síntomas interesantes que hay que preocuparse de ellos. Y es hacer ciertos estudios que tienen que ver con esto. Uno, el estudio del Código del Trabajo, que nadie hace en este país. Digo, un estudio crítico. Porque todas las leyes del trabajo vienen de los códigos. La pregunta es, ¿quién dicta los códigos? ¿El pueblo? No. ¿Los trabajadores? No. El del 31 es hechura, es una copia feliz de los acuerdos de la OIT de 1919, cuando las grandes potencias vencedoras convocan a una asamblea para discutir el tema laboral, porque había dos problemas graves. Uno, el dominio de un tipo de modo de producción, habría que llamarlo, que es muy largo de explicar, pero hay que mencionarlo nomás, le llaman Company Town. Cuando una empresa organiza un pueblo, mete a los trabajadores allí y los controla no solo por el salario, sino por el arriendo de la casa en que viven, del alimento que le vende la pulpería. Ese régimen dominaba en Chile y dominó en el mundo por 1919-1920. En el norte, en Chile, era un régimen neoesclavista que funcionaba así, porque sumaba la plusvalía del trabajo, le agregaba el interés del dinero y de la deuda. Entonces anulaba el costo del trabajo. Al anular el costo del trabajo, como llamas tú, un régimen laboral que no el trabajo vale nada, eso es esclavismo. Neoesclavismo, donde la esclavitud no se ejerce sobre un individuo como era la esclavitud clásica, ¿no? Se vendía y se compraba un individuo, aquí es sobre un pueblo entero. Aquí podemos discutir y conversar larguísimo, porque al día de hoy todo el pueblo chileno, con el nuevo plan laboral, por un lado, la plusvalía del salario, y por otro lado,
el interés de la deuda, con las tarjetas de crédito. Y es el mismo efecto, solo que ahora está disimuladísimo con la cantidad de cosas y defendido por un código del trabajo. Bueno, hay que estudiar eso, porque si el código del trabajo del 31 ya era copia feliz de lo que las potencias industriales querían en 1919 para evitar este Company Town y por otro lado para evitar la revolución bolchevique, esto de ahora es muchísimo peor. Equivale a volver al siglo XIX chileno. Hay que discutirlo en grande, porque es un tremendo tema que nadie está tocando. Perdón lo que voy a decir, porque suena a propaganda personal, pero llegamos a la conclusión con un amigo, con José Luis Ugarte, Sí, abogado. que es un experto en derecho sindical, por petición de varios sindicatos, llegó a la petición de que es necesario organizar una nueva escuela sindical para ubicar a los trabajadores en la nueva realidad, en lo que significan los códigos, las leyes, las constituciones y su rol de trabajador que no solo es un asalariado que pide derecho a petición y huelga, sino que es un ciudadano soberano que decide. Y se ha educado a la clase trabajadora chilena desde el 31 en adelante, que es una clase cuyos derechos principales consisten en pedir, derecho a petición y derecho a huelga como presión sobre la petición. Pedir, ¿no? Y huelga. ¿Dónde está la decisión soberana del trabajador? Los trabajadores perdieron conciencia de que son soberanos. Yo trabajé con varios sindicatos en la época del 22-23 y yo le dije, se está cambiando la Constitución, pero nadie va a querer cambiar el Código Laboral. Nadie propuso, si ustedes leen el texto de la Constitución del 22, que propuso la Asamblea del 22, ni menciona el trabajo. Habló de todo menos del trabajo. ¿Quién cambia la ley sindical? ¿Por qué todas las leyes sindicales provienen de decretos con fuerza de ley? O sea, decretos dictatoriales. Hay que cambiar el código, eso urge más que nada. ¿Quién lo cambia? Por eso vamos a responder positivamente a la solicitud que nos hizo el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y el de los portuarios, para elaborar una nueva escuela sindical de los trabajadores, controlada por los trabajadores, que enseñe no solo sus derechos que están en las leyes escritas, sino sus poderes soberanos dormidos. Entonces hay que hacer muchas cosas nuevas en este plano, y entre otras cosas, ya hay también de verdad, hay que estudiar el capitalismo que nos domina, no el capitalismo seca en general, que eso no existe. Los capitalismos siempre tienen apellido, o son mercantiles, o son industriales, o son financieros. Pues hoy día nos domina el capital financiero puro. Y el capital financiero, si algo hace mal, es la cosa laboral. Porque no produce. El capital financiero no produce. Y el trabajador productivo es el importante. No el trabajador que trabaja en los intercambios comerciales o en los contratos de crédito o en los contratos de inversión, que pues son muy importantes técnicamente, pero que no constituyen la esencia de la economía en términos de producción. Bueno, hay muchas cosas que estudiar, las tareas son enormes y por eso, pensando que ustedes están caminando en esa línea, y que acepté gustoso la invitación y el honor de estar con ustedes aquí conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecerle a Gabriel su presentación. Por supuesto que abre una cantidad impresionante de interrogantes a todos los presentes. Y bueno, no puede faltar justamente a propósito que Gabriel se ha caracterizado por reivindicar la soberanía y la soberanía sobre la base de la deliberación, que es tremendamente importante. Conceptos que permanentemente aparecen en nuestro lenguaje, pero que sin embargo, desgraciadamente, no le asignamos la relevancia que estos conceptos merecen, porque no son palabras
que requieren una explicación sencilla, sino que por el contrario, exigen una profunda reflexión respecto a las mismas palabras, de forma tal que el sindicalismo, que aspira justamente a restituir derechos, a defender derechos, sea capaz al mismo tiempo también de profundizar en propuestas que atenten justamente contra la estructura de dominación que se ha ido consolidando en los últimos decenios. Y creo que hay y quiero rescatar, y perdónenme que me tome este pequeño espacio, rescatar una cosa que dijo Gabriel que es sintomática. El año 70 la población de Santiago particularmente era casi 3 millones menos de lo que tenemos hoy día. Y como bien dijo Gabriel, las 3 candidaturas, yo era estudiante secundario y fui a la Allende y fui a la de Tomic, que se hizo en el Parque O'Higgins, repleto el Parque O'Higgins. O sea, las 3 candidaturas convocaron casi 3 millones de personas, cuando Santiago tenía casi 5 millones de habitantes, un poco menos. Es decir, más del 60% de la población participó activamente. Y como bien decía Gabriel, confiando en que esas candidaturas, a diferencia de las de hoy día, presentaban un programa independiente que después lo cumplieran íntegramente, pero había un programa, uno leía el programa y votaba. ¿Qué programa conocemos nosotros actualmente los candidatos? Ninguno, no hay programa. Entonces, bueno, quiero agradecer profundamente que nos dan estas grandes temáticas a nosotros. Así que ofrecemos la palabra, queridos compañeros, compañeras, hacemos una ronda de preguntas de forma tal que después Gabriel pueda reflexionar y solamente rescatar una máxima, una sentencia que Gabriel ha repetido en todas sus intervenciones y que creo que es importante. Las glorias del ejército de Chile. A propósito que recién terminó septiembre, las glorias del ejército chileno, a diferencia de todas las glorias del ejército de América, este es el que más veces ha masacrado a su propio pueblo, particularmente a la clase obrera. Y siendo dirigente sindical acá es relevante reivindicar, porque uno de los pocos historiadores, por no decir el único, que permanentemente instala este tema con el consiguiente efecto que tiene justamente para enrostrarle a un sector importante de la sociedad, que son las Fuerzas Armadas, que cargan sobre sus espaldas este crimen permanente contra nuestra comunidad. ¿Sí? Bueno, habría muchísimo que decir, por eso tratar de resumirlo al máximo posible. Ustedes saben que para toda la época que fue la guerra de la independencia y posteriormente, más importante que eso, la construcción del Estado en Chile, el Estado, porque son dos cosas distintas. La independencia contra España es una cosa, la construcción del Estado Nacional es otra cosa. Históricamente, ustedes saben, la independencia está llena de estudios, estatuas, gloria, aplausos, qué sé yo, ganamos las hispanas, etc. Pero curiosamente, todo lo que fue la etapa de construcción de Estado, se le puso un nombre: anarquía. Anarquía. Todos los intentos que hicieron los pueblos para construir el Estado Nacional democráticamente perdieron. Y su lucha entonces por lograr triunfar en ese proceso complejo que es la construcción del Estado Nacional, perdieron. Entonces la historia la contaron los vencedores, es decir, Portales, Prieto, Bulnes y la Constitución del 33. Todos los historiadores del siglo XIX, porque después del 33 se constituyó una especie de tiranía, una especie de régimen pinochetista, ¿no? Entonces había mucho miedo por publicar cosas críticas del modelo. Por eso todos los historiadores de ese periodo, que eran críticos, que eran liberales, se quedaron callados. Solo publicaron sus libros críticos cuando ya el modelo, digamos, entró a una etapa un poquito más decente y democrática, después de 1860, cuando se produjo la fusión liberal-conservadora. Entonces ahí estos historiadores aparecen, entran en escena y cuentan la verdad de lo que ocurrió. Barros Arana aplaudió a O'Higgins, aplaudió a Portales, aplaudió la Constitución del 33. Y ha sido declarado el gran historiador nacional. Escribió 16 volúmenes. Para nosotros nos dijeron, es un modelo, hay que seguirlo.
Pero no se habla nada de lo que publicaron otros historiadores liberales que solo después del año 60 escribieron tímidamente unos libritos críticos de Portales. Benjamín Vicuña Maquena, Federico Razzoli y otros más, son como 5 o 6, que publicaron sus libritos en los años 60 bajo el título Memorias de la Universidad de Chile, ediciones muy limitadas, y nunca más esos libros han sido reeditados. Nunca más. Conseguir uno de esos libros es carísimo. Yo ahora me estoy metiendo ya en cuestiones que van alargando la respuesta. Pero pongo un ejemplo. Necesitaba un libro que se escribió por esa época que se llama La Revolución Constituyente de 1859. En Chile no está en ninguna parte. Se lo encargué a un amigo librero que tiene una gran librería por ahí, de viejo. ¿Sabe dónde encontró el libro? En la India. Y de la India lo mandaron para acá. Me costó carísimo el libro, porque no están. En cambio, Barros Arana tiene como 3 ediciones, reediciones de su obra, 16 volúmenes, ¿no? 100 millones. Entonces, se conoce la historia de Chile a través de Barros Arana. ¿Qué hizo Barros Arana? Exaltó a O'Higgins, exaltó a Portales, Prieto, Bulnes y hundió a Ramón Freire. Si ustedes leen, tengo que leerla entera, los 16 volúmenes, sobre todo los últimos, ¿cómo trata a Freire Barros Arana? Era inculto, no era culto, no sabía escribir muy bien, se dejaba influir por la opinión de otras personas. Era un militarote de cuartel, no era muy inteligente. Y todo el mundo se quedó con él. Por eso Freire no aparece entre los grandes héroes de la independencia. Yo tuve que estudiarlo no porque me interesaba Freire, sino que yo estudié el proceso constituyente, que se abrió justamente por 1820, cuando ya la independencia estaba afianzada. El proceso de construcción del Estado, o sea, el proceso constituyente propiamente tal. Yo estudié, eso me interesaba, eso. Y me fui encontrando con lo siguiente, cuento corto, porque es muy largo. Que el único general que se preocupó de que los pueblos, en plural, chilenos, reunidos en cabildo abierto, fueran construyendo el Estado paso a paso. Entonces, que el pueblo fuera el gran constructor del Estado nacional a través de un régimen, un pueblo autónomo, soberano, pero que se unen por federación, es decir, por fraternidad. Fraternidad, porque son todos iguales. Y ese proyecto fue el que defendió Ramón Freire. Freire creía que los pueblos debían darse a sí mismos la ley que los rigiera. Y el conjunto del país, una constitución a partir de la voluntad deliberativa de todos los pueblos de Chile, que eran como 50 en esa época. Y defendió ese principio. ¿Y por qué razón lo defendió? Porque él fue intendente de Concepción en la época que siguió desde la 14 en adelante. Y Concepción fue el teatro de toda la guerra de la independencia. Y el teatro de toda la guerra posterior ve que siguió la guerra a muerte, que le llamaron, contra los bandidos, contra los restos de los españoles, etcétera, que duró 14 años. Entonces Concepción fue destruido por la guerra de la independencia y por la guerra posterior. Todos los pueblos. Fue una guerra a muerte. Pelean todos contra todos. Todos contra todos. Chilenos contra españoles, pero españoles que se pasaban para el lado chileno y españoles que no. El pueblo indígena apoyaba a uno, apoyaba al otro, el pueblo mestizo apoyaba. Entonces, habían como 6, 8 facciones distintas que peleaban entre sí. Pero fue una matanza general. Se murió el ganado, se destruyeron las cosechas y vino una hambruna espantosa en el sur. Nadie habla en ningún libro de esa hambruna. Yo la encontré en todos los documentos, en base a los informes que entregan los párrocos de los pueblos. La gente se moría de hambre en las calles, golpeando, arañando la puerta de una casa que gente
mayores recursos para que le dieran de comer, y ahí pum, caían. Que fueron los cerdos, se comieron todos los animales, los ratones, los conejos, el pasto, se iban a las playas, desnudos y sin ropa, para comer marisco. Esa hambruna afectó todo el sur desde el año 22 al 24 y se repitió del 36-37. Entonces, por eso es que los pueblos del sur necesitaron protección. ¿Quién le dio la protección? Ramón Fraile, que era intendente de Concepción, era el general en jefe del ejército de la frontera. Tuvo que proteger todos esos pueblos yendo para allá, yendo para acá. Y O'Higgins de Santiago, del director supremo, no le ayudó absolutamente en nada, ni a Freire ni a los pueblos. Por eso los pueblos del sur agarraron animadversión contra O'Higgins, y por supuesto el general en jefe del ejército de la frontera, que era Freire, intendente, que ayudó a todo, tuvo que asumir la defensa del sur contra O'Higgins. Y O'Higgins le declaró la guerra. Perdone que cuente estas cosas porque la ignorancia al respecto que hay en Chile es espantosa. Como O'Higgins le declaró la guerra a Freire porque Freire se insubordinó, mandó formar a toda la guarnición de Santiago en la Plaza de Armas para darle instrucciones al respecto. Se formó toda la guarnición en la Plaza de Armas y él llegó allí en la mañana y le dijo al coronel que estaba a cargo: dígame usted con quién está, ¿con Freire o conmigo? Y el coronel le dijo: con los pueblos, o sea, con Freire. Montó en cólera a O'Higgins, lo abofeteó, le tiró en la gorra, le quitó la charretera, lo empujó, lo tiró lejos, y perdió el control, ¿no? Entonces le preguntó a la tropa: ¿y ustedes con quién están? Y todos los milicos, los soldados, dijeron: con los pueblos. Entonces quedó solo y botado, en ridículo. Es el momento en que los mercaderes, la aristocracia de Santiago, que eran comerciantes todos, lo invitan al salón del consulado, que era el salón donde están los grandes comerciantes. Y claro, con ningún apoyo ya de la tropa, porque va derrotado a ese consulado. Y claro, los otros aprovecharon ahí para obligarlo a abdicar. Entonces, el poder quedó entonces en la oligarquía de Santiago. Esa fue la jugada. Y ahí Freire, digo, O'Higgins quedó en ridículo. En cambio, Freire era amado por los soldados, literalmente amado. Todo el tiempo, desde que Freire entró en el ejército hasta que murió. Y la mayoría de los soldados del ejército eran artesanos, que lo obligaban a hacer el servicio militar, como milicianos. Entonces, los artesanos y los milicianos y los soldados estaban todos con Freire todo el tiempo. Entonces, aparece Freire como el protector de los pueblos, de los artesanos, de los mestizos, de los soldados, amados, tenía el ejército en su favor. Por eso O'Higgins no pudo contra eso. Lo que dije hace un rato, los pueblos los mandaron cambiar. Por eso Freire se convierte en director supremo. Bueno, el cuento es muy largo. Cuando fue necesario construir Estado, Freire se jugó para que los pueblos, en una deliberación abierta, pueblo por pueblo, decidieran cómo debía ser ese Estado. Entonces él convoca una asamblea constituyente por decreto del director supremo. Y un detalle: siendo director supremo, emitió un decreto para organizar la elección de diputados a la asamblea constituyente. ¿Qué dice el decreto? Que toda persona que tuviera un oficio reconocido tenía derecho a voto. Todo hombre, digamos, las mujeres no. Eso implicaba que todos los artesanos podían votar, supieran o no supieran leer y escribir, supieran o no tuvieran plata. Democratizó el voto. De esa manera, cuando se realizaron las elecciones, ganaban todo el tiempo los pueblos. O sea, el movimiento liberal o vipiolo que le llamaban. Entonces, la oligarquía de Santiago, ¿no? De Santiago, la cual formaba parte de Barros Arana, el papá de Barros Arana, que era un gran comerciante, se encontró que cada vez que había elección perdida, tenía menos de un tercio de los votos.
tampoco tenía el apoyo del ejército que estaba con Freire. ¿Se fijan ustedes? O sea, la oligarquía de Santiago quería un Estado centralizado, imitación del absolutismo de los reyes, un Estado fuerte, organizado, centralizado en Santiago, con dominio del capital mercantil, ojo, no de los productores. Se encontró con que no era mayoría electoral, perdía todas las elecciones y no tenía el ejército. ¿Qué es lo que hizo entonces? Como dicen los sociólogos, buscó hacer política por otros medios. Es decir, comenzó a organizar un ejército mercenario pagado por ellos. Y Freire entonces organizó 3 asambleas constituyentes libremente electas. Santiago, perdón, esto es muy largo. Es que la historia es así. Y hay tanto que contar que ustedes no tienen idea de las cosas nuevas que hay que contar. En resumen, lo que Freire se jugó para que el Estado fuera construido por la deliberación libre de todos los pueblos de Chile, que reunidos fraternalmente en asambleas provinciales y en asambleas constituyentes dictaron esa constitución. Santiago se jugó exactamente al revés. La élite de Santiago y por tanto para los demás. Y el ejército mercenario que ellos organizaron con la plata de los mercaderes y la ayuda de los montoneros, porque había 2 tipos de montoneras, la de los pobres y los montoneros de los terratenientes. Porque todo terrateniente podía a sus inquilinos y peones armarlo y él ser su caudillo y atacar a sus enemigos. Entonces, con las montoneras de los terratenientes, unos pocos soldados que lograron reunir por su cuenta y milicianos, organizaron un ejército mercenario que ganó la batalla de Vizcay. Otro día hablamos de esto, porque fue espantosa la batalla. Un solo indicador. Joaquín Prieto, que ganó esa batalla como general, cuando fue presidente, sacó un decreto. ¿Qué dice este decreto? Que prohibía a los oficiales de su ejército y a los soldados de su ejército poner en su hoja de servicio que habían participado en la batalla de Vizcay. Porque esa batalla, aunque la ganaron, fue hecha de tal manera, con tanta trampa y felonía, que más bien era una vergüenza para el Estado, ¿no? O para ellos, que lo pusieron en su hoja de servicio. El mismo Prieto. Calculen con qué trampa se ganó esa batalla. Como digo, está tan largo que... En resumen, Freire fue el único general democrático que promovió que el Estado fuera construido por deliberación libre de los pueblos de Chile. Se jugó 3 veces por ello. Cuando se organizaba la asamblea constituyente así electa, él, como director supremo, iba y abdicaba ante ella. ¿Por qué razón? Porque la soberanía está en la asamblea. Entonces él renunciaba al acto de director supremo. 3 veces abdicó. Muy distinta a la abdicación de O'Higgins. Además, fuera de esto, el único general político que creía en la soberanía popular para dictar la Constitución que hemos tenido en toda la historia de Chile. Además de eso, Freire ganó todas las batallas donde participó, menos la última de Vizcay. Todas. Y en la forma que la ganó, él era el comandante del cuerpo de caballería, por tanto, la caballería usted ataca y el comandante va en primera fila. No es como el general de la infantería que se queda atrás y pelea en los rotos delante. Por tanto, Freire en todas las batallas participaba en primera línea y era un guerrero notable. Por eso los soldados lo amaban por ser un héroe militar. Tanto lo amaron los soldados y los artesanos que era unánime, su prestigio era nacional arrasador. Cuando la oligarquía de Santiago dio un golpe de Estado civil, no militar todavía, el año 29, y nombró una junta de gobierno para gobernar todo Chile, era solo de Santiago, gobernar todo Chile. Eligió 2 de los suyos, 2 aristócratas, y mandó una delegación a la casa donde estaba viviendo Freire, ya retirado de todo, estaba ya jubilado, ¿no? Para ir a buscarlo. Los toman,
lo pescan literalmente, lo llevan en brazos al salón donde estaba reunida la Junta de Gobierno y lo sientan, digamos, en la tercera silla, violentamente, porque lo eligieron como el tercer componente de la Junta Revolucionaria de la oligarquía de Santiago. A su enemigo lo ponen en la Junta. Tal era el prestigio de Freire. Caso único en la historia mundial, que el enemigo político interno de un personaje lo elige, tal es el prestigio que tiene para llevarlo a su propia Junta de Gobierno. No hay caso en el mundo, un caso igual. Por eso el prestigio de Freire es de tal calidad que sus propios enemigos tuvieron que llevarlo para tratar de legitimarse un poco. Bueno, ese fue Freire. Sin duda el mejor héroe de la independencia en lo militar. Sin duda el mejor, igual que Estados Unidos dice respecto de George Washington. El primero en la paz, el primero en la guerra, el primero en el corazón de su ciudadanía. Ese fue Freire. Pero como perdió el Vizcay y ganó precisamente Prieto, y con ello todos los historiadores tipo Barros Arana, Freire salió de la historia. Y es un personaje olvidado. En mi opinión es el único héroe de la independencia que vale la pena recordar e incluso imitar. Porque él organizó la Asamblea Constituyente y luego aplica ante ella porque aquí está la soberanía, ¿no? Por eso lo reelegían de nuevo a grito pelado, simplemente, ¿no? Incluso hubo un estallido, el primer estallido social en toda la historia de Chile fue cuando el pueblo de Santiago se rebeló, el pueblo, en las calles, y gritando se fue tomando todos los edificios donde estaba el poder, el cabildo, la intendencia, todo. Y ese pueblo en las calles exigió la abolición de la Constitución del 23. Santiago con trampa había dictado a través de su amigo Juan Egaña. Exigió la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente y reeligió a Freire como director supremo, que había renunciado justamente ante la Asamblea, a través de un estallido popular. Que está ya, Barros Arana dice, el populacho de Santiago, el populacho de Santiago se rebeló. Bueno, ese fue Freire, podríamos hablar semanas de este caballero, pero no tenía ni la actitud ni la del héroe, porque aplicaba, ¿no? Incluso a sus enemigos sangrientos, en lugar de fusilarlo como hizo Portales, o de torturarlo, o descuartizarlo como hizo Manuel Montt, decreto de amnistía. Decretos de amnistía. Por eso Barros Arana lo acusa de blando, blandengue, no era como Portales. No, el otro era democrático y a sus enemigos les respetaba sus derechos. Y armisticio, o sea, perdón, amnistía. Perdón lo largo, pero que el tema de la educación, pues yo creo que es clave. El tema de la educación debiera ser hoy el inicio de un proceso de cambios profundos revolucionarios. La revolución no hay por qué empezarla por el Estado. El Estado es de ellos, no nuestro. Tenemos que empezar la revolución donde, como decía Luis Emilio Recabarren, en el discurso de Recabarren, la revolución, el pueblo debe hacerla donde el pueblo vive y donde el pueblo trabaja. Es decir, donde el pueblo está consigo mismo deliberando y conversando. ¿Dónde y cuándo está con sus niños, con su mujer, con sus profesores? Dónde vive y dónde trabaja. Por eso decía este maestro Recabarren, es bueno elegir gente para el Congreso. Él mismo fue electo como diputado, pero lo rechazaron por lo demás. Pero nuestra tribuna, dijo él, para hablar y deliberar con el pueblo, no está allí. Ese es el templo del enemigo. Es el templo de la burguesía, dijo él. Es bueno que tengamos gente ahí para meter bulla, para mostrarle lo que somos y lo que queremos, para perturbarle dentro de su templo. Pero el pueblo solo puede ser soberano y fuerte donde vive y donde trabaja, o sea, en lo local.
Por eso él quería construir un socialismo municipal. Porque el pueblo, por eso su gran tarea era educar al pueblo, desarrollar la inteligencia del pueblo. ¿Para qué? Para que primero gobernara por sí mismo sus propios recursos. Porque las sociedades mutuales, recordemos, tenían recursos propios. El fondo de comunidad que se llamaba, que viene del derecho comunero español. El fondo de comunidad, que se administraba en las sociedades mutuales en asamblea abierta. Hombres, mujeres y niños, todos participando. Por eso la sociedad mutual tenía una sede propia, la Casa del Pueblo, que le llamaban, que tenía una biblioteca, una oficina para abogados, una sala grande para una escuela y un auditorio para representar obras de teatro, dar conferencias, asambleas, qué sé yo. La tarea de Recabarren, su proyecto político era educar al pueblo para que el pueblo primero administrara por sí mismo sus propios recursos, o sea, el fondo de comunidad. Y al aprender a administrar sus propios recursos, aprendía a manejar recursos en general y por tanto podía gobernar manejando los recursos del municipio donde él vivía. Por eso las mutuales se transformaron en mancomunales. Y las mancomunales son geridas de controlar el municipio. Y proyectos Recabarren que si el pueblo controlaba el municipio, podía administrar los recursos del municipio para el desarrollo de la comuna y del pueblo. Creando, por ejemplo, industrias, empresas municipales, en base a cooperativa con trabajadores asociados al municipio. ¿Con qué fin? De competirle a la empresa particular privada en su propio terreno, en industria alimenticia, industria vestuaria, que tiene que ver con el pueblo, y en educación. La gran política de Recabarren era educar al pueblo para que el pueblo fuera soberano, pero no en ideología, sino administrando sus propios recursos. Por eso se aprendía a manejar bien sus propios recursos, y lo aprendieron bien, porque esto se sabe. Las mutuales supieron resolver el tema de la previsión, de la enfermedad, de la muerte, ¿verdad? Qué sé yo, de la beca para los cabros chicos, la viuda, etc. Construyeron sedes sociales. Yo estuve hace poco en la casa que tenía Recabarren en Antofagasta. Iba de calle a calle, la casa de él, ¿no? Tenía las piezas donde estaba la familia, pero tenían en el fondo un teatro, un proscenio bien cubierto, alto, donde se representaban la obra de teatro, donde se hacían clases, donde se hacían conferencias. Y debajo del proscenio, en un lugar grande, 20 por 15, una cosa así grande, donde estaban la maquinaria de la imprenta, del diario, el despertar de los trabajadores. Todavía están todas esas máquinas, tienen como 20, que son grandes, ¿no? Oxidadas, abandonadas. Esa casa que el pueblo de Antofagasta, respetan, ni siquiera han pintado sus murales, tienen la pintura vieja. Nosotros le preguntamos a la gente del municipio, ¿por qué no han intervenido ustedes para convertir esto en un monumento? No, dijeron, no nos metemos con los partidos políticos. 100 años de abandono absoluto de la Casa de Recabarren en Antofagasta. Olvido total de los dos partidos que él fundó. Un obrero de ahora, que está vivo en Antofagasta, y una profesora primaria, vieron que estaba todo abandonado, y de su bolsillo entraron, limpiaron 23, me dijeron, 27 o 23 camionadas de basura sacaron de esa casa, sacándolo ellos. Blanquearon las murallas, limpiaron todo, trataron de lijar un poco las maquinarias, construyeron por lo menos el piso de salida, se había caído los restos, para darle una cierta decencia.
Nos invitaron para allá, nos mostramos con mucho orgullo eso. Fue muy emocionante estar ahí, ¿no? 18 a 15 minutos tomando un cafecito en ese ambiente. Pero 100 años de abandono, de olvido de los partidos políticos de su fundador, porque no coincidió el pensamiento político de Recabarren de potenciar la capacidad soberana del pueblo a través de la educación, de la autoeducación. Las mutuales tenían escuelas propias. La Foch tenía 34 escuelas propias. Y en esas escuelas los trabajadores ponían el programa, contrataban a los profesores y evaluaban en asamblea abierta el trabajo de los profesores y de los alumnos. Yo cuando hice clases en una escuela consolidada que se parece a esta escuela, una colega viejita me contó, yo hice clases ahí, me dijo. Y la evaluación era así, ante la asamblea del pueblo, daban exámenes, el pueblo preguntaba y evaluaba, qué sé yo. Era una evaluación colectiva del trabajo de una escuela en relación a los intereses del pueblo. 34 escuelas. Pero el pensamiento de Recabarren era desarrollar la soberanía popular a través de la autoeducación, porque el Estado no iba a educar eso. De ahí que la sede de la casa de Recabarren tenía una imprenta, publicaban libros propios. El famoso diario que tanto orgullo le dan los historiadores, El despertar de los trabajadores. Bueno, todo eso no coincidió con la ideología de los partidos que él fundó, que cambió después del año 22, se internacionalizó, obedeció directamente los dictámenes internacionales de la tercera y de la cuarta, no, tercera internacional. Entonces votaron a Recabarren. Lo echaron del partido, lo insultaron, lo persiguieron. Y posteriormente hubo un partido por lo menos. 5 veces hizo una declaración pública desautorizando el pensamiento de Recabarren por ser peligroso con respecto a la doctrina aprobada por el partido. Y eso explica por qué Recabarren, nuestro único intelectual orgánico, entendiendo, como decía Gramsci, por intelectual orgánico, aquel que estudia la realidad del pueblo, conversando con el pueblo, dialogando con el pueblo, no solo él en su escritorio escribiendo, intelectual orgánico que hace dialéctica con el pueblo. Recabarren es el único. Todos los demás copian ideología extranjera. Ese es el balance casi grosero que se desprende cuando uno estudia el pensamiento que ha regido la política del pueblo. Es todo importado. Y Recabarren, ustedes saben, no. Él quería un programa político y un pensamiento político adaptado al pueblo chileno, del pueblo chileno y para el pueblo chileno. Entonces era simplemente un intermediario. Y a través de la educación, el tema central. Por eso que Recabarren fue desautorizado. Por eso hoy día se le reconoce Chapó, ¿verdad? Fundó el partido tal, es el padre del partido tal y el partido tal. Pero su pensamiento, no. Por eso lo echaron del partido, por eso se suicida. Tuvo 2 discípulos, ustedes saben. Lotario Blest y el padre Hurtado. Los 2 iniciaron un proceso también de desarrollo sindicalista, de organización de los trabajadores, cada uno por su lado, uno por las líneas recabarrenistas, la laica, el otro cristiana, pero eran discípulos. A Lotario Blest lo eliminaron el año 61 de la dirección de la CUT que él mismo había fundado, porque no estaba siguiendo la línea de los partidos, y lo votaron. Y ustedes saben que Lotario Blest partió a su casa deprimido, pescó una pistola que tenía y se iba a suicidar, también igual que Recabarren. Y no lo hizo al final porque era más cristiano que Recabarren, era cristiano. Pero casi se reprodujo la misma historia que Recabarren. Y el padre Hurtado
Ustedes saben que su tarea principal como religioso fue crear sindicatos cristianos para luchar por la autonomía de los trabajadores. Pero la jerarquía de Santiago, yo hice un estudio biográfico del padre Hurtado para compararlo con Recabar. La jerarquía de Santiago de la Iglesia se lo prohibió, le prohibió hacer eso, lo dejó sin pega, tal como tiene hoy día un teólogo que es crítico, el padre Jorge Costabar también lo dejó sin pega. Y el padre Hurtado, que no era para sentirse derrotado y menos suicidarse, ante eso que hizo, se fue a Roma y le contó todo su cuento al Papa y convenció al Papa. Y el Papa le dijo: regresa a Chile, haz lo que tienes que hacer, lo que dicta tu conciencia vocacional, ¿no? Hazlo y no hagas caso de la jerarquía. Y el padre Hurtado se vino a Chile y comenzó por publicar el primer libro de historia sindical de Chile, antes que los historiadores de izquierda. Y comenzó a organizar de nuevo un movimiento sindical cristiano, pero se murió a los 2 años, prematuramente. Tenía 52 años de edad, igual que Freire, se murió a los 52. Por eso, los que han intentado en Chile darle al pueblo trabajador un pensamiento político que emane de su propia situación, no de países extranjeros, en base a su propia deliberación, no de ideología extranjera, que surge de abajo hacia arriba el pensamiento por autoeducación y no de arriba hacia abajo por aprendizaje de memoria las consignas de los partidos. Los tres han tenido el mismo resultado: olvido, Freire, marginado de la historia, aislado de Cabanes, que va al suicidio, aislado Clotario Blest, que casi se suicida, pero igual lo dejaron botado, convertirlo en ermitaño. El padre Hurtado, ¿verdad?, no se le reconoce su vocación sindicalista como eje central de su vida religiosa, sino fundador del Hogar de Cristo, una obra de caridad. Por eso es que ninguno de ellos está actuando ahora en nosotros como una luz, ¿verdad?, que nos ilumine en esta obligación que tenemos ahora de pensar por nosotros mismos, autoliberarnos. Es bueno recordarse, por eso me alargué un poco con Freire, podría alargarme mucho más con Recabar y con hay un video que se hizo de Clotario Blest, que presentó el sindicato de obreros de la construcción, que es muy bueno, y él cuenta toda esta historia que yo le acabo de resumir acá en pocas palabras, en detalle. Es un video que dura 2 horas. Aparece hasta su novia, tuvo una novia por ahí entre medio, hizo intento de suicidio, y la brutalidad con que lo dejaron botado. Por eso me descolgué por ese lado para ver el tema de los trabajadores y al mismo tiempo de la educación. La educación no debe por qué ser del Estado o el mercado para nosotros. Nosotros tenemos que autoeducarnos de acuerdo a nuestra realidad, la realidad de nuestros niños y la vocación pedagógica de nuestros profesores de escuela y de liceo. Porque estos profesores sí actúan por vocación, no los de la universidad. Eso me consta, trabajé 60 y tantos años en la universidad. Hoy día los académicos de universidad están todos regidos por el modelo neoliberal, por el tipo de contrato, por el tipo de evaluación que les hacen, por el afán de perfeccionamiento, competencia, ¿ah?, y excelencia. Que la excelencia lo lleva a la internacionalización. Por eso es que si usted publica un libro, no un libro, sino un artículo de 8 líneas, 8 páginas, en una revista extranjera indexado como importante, eso le significa 30 puntos en su currículum vitae. Si usted publica un libro como el de Tomás Muleán, Chile, Anatomía de un mito, y lleva como 60 ediciones, leído por muchísima gente en Chile, eso no corre, no da ni un puntaje en la academia. Por eso la universidad no va a resolver nunca nuestros problemas.
Ustedes vieron, con la segunda convención constitucional, el rector de la Chile, la rectora, la señora Derez, y el rector de la Católica, cuando era Sánchez, los dos literalmente corrieron a los que estaban organizando la segunda convención constitucional para ofrecerles sus servicios como expertos. No se preocuparon del pueblo que estaba siendo excluido, sino de los expertos que estaban controlando todo. Tiran para ese lado. Me consta, si conozco algo de la universidad, los académicos hoy día están absolutamente embobados, metidos, obsesionados, encarcelados en su currículum vitae, que es individualista, competitivo con los demás. No saben de solidaridad, fraternidad ni nada. No hay equipos trabajando por nosotros. No. Toda la carrera individual de cada uno está siendo evaluado semestre a semestre, además con contrato que dura un semestre, porque si es donde se nota el código laboral es en la universidad más que en ninguna otra parte. Entonces por eso es que el individualismo, ¿verdad?, mata todo interés de los intelectuales por estudiarlo a nosotros desde nosotros mismos. Estamos solos. Ni siquiera tenemos ONGs hoy día. Y al estar solos, el único lugar donde podemos encontrarnos, lo dijo Recabar, donde vivimos juntos, donde trabajamos juntos, donde podemos deliberar, donde están nuestros niños, donde están nuestros hijos, nuestras familias, qué sé yo, etcétera, donde está nuestro futuro. Y esto es nuevo. Como es nuevo, es que no está claro para nadie, para muy poca gente. Pero hay síntomas como los que estuve mencionando, y eso hay que irlo poco a poco cuidando, regando, ¿no?, fortaleciendo, piano a piano, paso a paso. Porque en el mundo hoy día, pues este otro tema. Gracias, profesor. Claro, en el mundo hoy día estamos en una situación increíblemente distinta a todo lo anterior. El modelo neoliberal se está cayendo a pedazos y el que pega los hachazos aquí es Trump, nada más y nada menos. Estados Unidos, que fue el que inventó el modelo neoliberal, ahora vuelve atrás y se puso proteccionista, nacionalista, industrialista. Y Chile absolutamente sigue siendo el país más neoliberal del mundo. Y hoy día en la mañana Sí. informaban que el primer hombre en la Tierra en lograr los 500.000 millones de fortuna, Elon Musk. ¿Sí? Primera vez. Sí. Bueno, Entonces todo es nuevo, todo indica que hoy día la contradicción no es el este contra el oeste, ya no hay guerra fría. Sí. Hay otro tipo de guerra distinta, ¿no? Y hay un tremendo bloque que son los BRICS, que está poco a poco atrayendo más y más países, que están postulando otro tipo de situaciones que sería muy largo comentar. Pero entonces, frente a eso ya no es el conflicto el este contra el oeste, el imperialismo uno, porque hay los otros imperialismos se están disolviendo, ¿no? Entonces el conflicto hoy día, eso se ha estudiado, ¿no? No lo estoy diciendo porque se me ocurre, entre la globalización que está fragmentada más encima y la comunidad local. La comunidad local. Lo único que hoy día se opone a este mundo fragmentado, que ahí estaba globalizado antes, es la comunidad local. La gente se refugia allí, nos estamos refugiando allí. Volver a la intimidad del trato humano, al humanismo verdadero, a la fraternidad, a la colaboración, etcétera, a los niños. Ojo, los niños son clave. Porque si dejamos a los niños botados, es lo mismo que una especie abandona el proyecto de autorreproducción como especie. Si nos olvidamos de los niños, comienza el suicidio de la especie. bueno, agradecerle a Gabriel un aplauso.